Ok, hola, muy buenas. Bienvenidos a Matemáticas en Cuarentena. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de frecuencias, ¿no? Tipos de frecuencias. Listo. Ya. Antes de pasar al ejemplo, tenemos que ver los tipos de frecuencias, ¿no? Y a mi parecer, hay cuatro tipos de frecuencia. Hay cuatro tipos. La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, y la frecuencia relativa, y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada. Listo. Una vez ya tenemos todas estas, ya las hemos nombrado, vamos a describirlas por sus características que tienen, ¿no? Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, la cual se denomina como MI, es de un valor XI, es el número de veces que el valor está en el conjunto, es decir, cada cuánto se repite en un conjunto de datos, ¿no? Digamos que aquí tenemos datos, ¿no? Tenemos un 2, un 3, otra vez el 2, un 4, un 5, un 2, 2 y un 3. Entonces, NI va a ser el número que se repite. Por ejemplo, aquí en este conjunto de datos tenemos 3, 2, 2, 3, 5, 2 y 4. Entonces, el número de veces que se repite el 2 va a ser 4 veces. Entonces, ponemos 2 y tenemos un 4 acá, que se repite 4 veces. Digamos, el 3 solo se repite una vez, así que solo ponemos una vez. El 5 solo repite una vez, entonces solo ponemos el 1. Y esa vendría a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada la frecuencia acumulada vendría a ser, también se puede llamar frecuencia absoluta acumulada, es un valor XI del conjunto XI, X2, Xn, es decir, la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a X. O sea, que frecuencia acumulada, la cual se la escribe como N mayúscula I, a diferencia de la frecuencia absoluta, que solo se la escribe con la N minúscula. Esta N minúscula es frecuencia absoluta, N mayúscula I, frecuencia absoluta acumulada. Esa vendría a ser la sumatoria de estas. Entonces, si en la primera fila tenemos que el número 2 se repite 3 veces, el número 4 se repite 5 veces, el 3 8 veces, en la N mayúscula I, que vendría a ser frecuencia acumulada, vamos a tener, 3 y vamos contando 8 y 8 y 8, 16. Y así hasta acumular más datos. La frecuencia relativa. Ya. Tenemos que la frecuencia relativa de XI es la proporción de los valores iguales a XI en el conjunto de datos. O sea, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos. Es decir, que si en un grupo tenemos 3, tenemos un 4, tenemos un 8, tenemos un 5, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa, la cual se hace con una F minúscula y podría ser Fi igual a MI, la cual ya establecimos que es la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Entonces, y ya.
Entonces eso se divide y ya tendríamos la frecuencia relativa, ¿no? De ahí tenemos por último la frecuencia relativa acumulada, la cual vendrían a ser las sumatorias de todas las frecuencias relativas acumuladas. Es decir, si en la cuarta columna Fi nos sale un 3, un 4, un 5 y un 6 por la fórmula anterior dicha, en Fi, que vendría a ser frecuencia relativa acumulada, mayúscula significa acumulada, vendría a ser que tenemos un 3 aquí, tenemos 4, 5, 6, 7 aquí, 12 aquí y 18 acá. Entonces esa vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada. Y eso es todo. Muchas gracias.